Vamos a pasar ahora a continuación a estudiar la antropología, es decir, la teoría del ser humano y la teoría del conocimiento que formula Aristóteles y que es bien distinta de la que en su momento formuló su maestro Platón. En muchos aspectos totalmente opuesta a la suya, ¿no? Para Aristóteles, el ser humano, como cualquier otra sustancia, es un individuo más, ¿no? Se compone, por tanto, de materia y de forma. La materia es el cuerpo y la forma es lo que habitualmente denominamos el alma del sujeto. Pero aquí el alma en Aristóteles carece de las connotaciones místicas que tenía el pensamiento platónico en torno al alma. No hay, digamos, ninguna mención a la reencarnación, a una vida de ultratumba, a ese ascenso y descenso que tenía el alma en Platón. Todo esto en Aristóteles desaparece. Su tratamiento es un tratamiento que podríamos nosotros decir hoy en día, por supuesto, entre comillas, científico del alma, en el sentido de que el tratado de Aristóteles acerca del alma, Peri Sigeos, ¿no? Que es el tratado en el que se ocupa él del alma, se encuentra a continuación de la física, porque para Aristóteles el alma no es sino el principio vital que anima la energía, ¿no? El acto, digamos, que anima al cuerpo. El alma, por tanto, es la forma que como principio vital pone en movimiento y anima el cuerpo que tiene la vida en potencia. Como veis, los conceptos de potencia y acto, de los cuales Aristóteles se encontraba muy orgulloso, los saca a relucir constantemente, como muy consciente de la novedad que implicaba introducir esta terminología nueva y estos conceptos nuevos tan útiles, ¿no? Para explicar muchas cosas, pues él los introduce también en el terreno de la antropología y en el terreno de la teoría del conocimiento. De manera que el cuerpo tiene la vida en potencia y el alma es la forma que pone en movimiento, actualiza esa vida que el cuerpo posee de manera solamente potencial, ¿no? Y por eso el cuerpo se mueve, ¿no? Eh, para Aristóteles, el alma como principio que da vida al cuerpo es única, ¿vale? No hay tres almas en el interior del ser humano en Aristóteles como sucede en Platón. Pero, ojo, sí distingue tres tipos de almas diferentes dependiendo del tipo de ser vivo con el que nos encontremos. Por un lado tendríamos el alma vegetativa, que sería la propia de las plantas, ¿no? La que mueve las plantas, es decir, las hace crecer y nutrirse, alimentarse, ¿no? Por otro lado, el alma sensitiva, que es propia de los animales, y que además de las funciones anteriores del alma vegetativa, pues tiene la función de sentir y de moverse, porque el animal busca el alimento a través del movimiento, y finalmente el alma propia del ser humano, que es el alma racional, es la específica del ser humano, la que caracteriza su naturaleza, y que está dotada de funciones intelectivas, funciones de pensamiento, además de todas las anteriores, ¿no? Nutritiva, de movimiento, sensitiva. Además, tiene las funciones intelectuales, las funciones de pensamiento, las funciones racionales. Claro, como forma y materia van unidas siempre en una sustancia, acordaos, ¿no? Que lo hemos dicho desde el primer momento, pues alma y cuerpo son inseparables, no se pueden separar. Por eso Aristóteles sostiene que el alma es mortal, también en el caso del ser humano, aunque hay que decir que en este tratado sobre el alma se perdieron algunas partes y hay unos capítulos en los que han sido muy debatidos a lo largo de la historia, de la filosofía, en los que Aristóteles afirma que hay una parte del alma racional a la que él denomina el intelecto o entendimiento agente, que sí sería, dice él, eterno, inmortal y separado del cuerpo. Bueno, cuando lleguemos a ese punto, intentaré explicar un poco lo que parece que Aristóteles quería dar a entender con esto, porque evidentemente es algo contradictorio con su tesis de que el alma, como principio vital, muere con el cuerpo al que anima, ¿no? Y por tanto no habría inmortalidad, por lo menos personal o individual del alma, como sí creía Platón.
Pasando ahora al asunto del conocimiento, al problema del conocimiento, mientras que en Platón el conocimiento hacía referencia a un mundo superior, diferente al mundo sensible, el mundo de las ideas, Aristóteles va a mantener una teoría del conocimiento empirista. Empiría en griego significa experiencia, ¿vale? Es una teoría del conocimiento empirista, porque para Aristóteles todo nuestro conocimiento comienza por la experiencia, comienza por la sensación, y a través de un proceso de abstracción llegamos a abstraer las formas de la materia y las transformamos mentalmente en conceptos abstractos. Por eso, al comienzo de su metafísica, Aristóteles, es una frase muy famosa, señala que todos los seres humanos poseen por naturaleza, es decir, por su naturaleza racional, el deseo de conocer. Y que conocer, dice él, es poseer intencionalmente la forma del objeto conocido. Es decir, para decirlo de una manera más sencilla, más simple, conocer es hacer que la forma que se encuentra unida en el mundo con la materia pase a formar parte de nuestro pensamiento. Esa forma sea abstraída de la materia y sea, digamos, absorbida, vamos a decirlo así, de una manera, en fin, pues un poco, poco inadecuada, pero para entenderlo, sea absorbida por nuestro pensamiento. El concepto correcto sería abstraída por el alma, ¿vale? Por consiguiente, el conocimiento para Aristóteles se basa en un proceso de abstracción, por el cual el alma racional humana, ¿no?, abstrae las formas de la materia y las transforma en conceptos en su interior. Este proceso de abstracción que lleva a cabo el alma racional consta de tres fases, de tres momentos distintos. En primer lugar, el primer momento es la sensación, que es el nivel más bajo del conocimiento y en el que captamos la forma del objeto conocido, pero sin su materia. Si yo, por ejemplo, estoy viendo un triángulo, supongamos que estamos en una clase de matemáticas, ¿no? Estoy viendo un triángulo que está dibujando el profesor o la profesora en la pizarra, pues la imagen que yo tengo en mi retina de la forma del triángulo ya no es la materia tiza que hay en la sustancia real triángulo que hay pintada en la pizarra. Por tanto, ya en la sensación, los sentidos se quedan con la imagen del objeto separándola de la materia. El siguiente grado dentro del proceso de abstracción es la imaginación. La imaginación supone un grado superior de abstracción y en él, digamos, el alma reúne las distintas imágenes de los objetos que ha ido recopilando a través de la experiencia y por un proceso de inducción, a partir de una serie de imágenes concretas, pues elabora una imagen general del objeto. Si yo digo, por ejemplo, ahora a vosotros, un triángulo, pues evidentemente cada uno se imagina un triángulo que no es ningún triángulo concreto y que sería el producto de todos los triángulos que ha visto en la experiencia a lo largo de su vida, pero ya filtrados por la imaginación en una imagen como general, que es, como veis, más brumosa, más, digamos, más difusa que el triángulo concreto que estamos viendo en la pizarra a través de la sensación. Las imágenes, según Aristóteles, se almacenan en la memoria y esas imágenes no son las imágenes de los objetos particulares, sino que las imágenes de la imaginación pues ya están más próximas a las formas puras universales, aunque todavía siguen siendo imágenes. El último nivel de abstracción es el pensamiento abstracto, la intelección. Ese pensamiento abstracto ya conoce las formas universales en sí mismas, y ya están separadas completamente de su base material. Por tanto, lo que conoce son conceptos. El pensamiento abstracto lo que conoce son conceptos, ¿no? ¿Cómo puede abstraer ya completamente nuestra mente esos conceptos a partir de la materia? Y a partir luego de la sensación y a partir de las imágenes que están en la memoria, en ese reservorio, en ese almacén de imágenes. Pues Aristóteles señala que el proceso de paso de la potencia al acto también se da en el ámbito del conocimiento, también se da en el ámbito del pensamiento. ¿Por qué?
la mente, por decirlo de modo, también se mueve, entre comillas, ¿no? Pues se dice, mueve la mente, pone en marcha tu mente, ¿no? Bueno, estas metáforas un poco vulgares designarían un proceso de movimiento del pensamiento que Aristóteles intenta explicar para decirnos cómo se forman los conceptos abstractos. Habría, por tanto, dos entendimientos dentro del pensamiento, dos intelectos dentro del pensamiento. Uno de ellos sería el intelecto o entendimiento en potencia y otro el intelecto o entendimiento en acto. El intelecto en potencia designaría la potencia que tiene nuestra alma para conocer las formas abstractas, los conceptos. Luego pongo un ejemplo para que entendáis, ¿no? Y el entendimiento o intelecto en acto designaría, ¿no?, la comprensión real del concepto y su conocimiento. Me explico. Nosotros estamos, por ejemplo, haciendo un problema de matemáticas y tenemos el entendimiento en potencia. Tenemos la capacidad, la potencialidad, siempre que todo funcione bien en nuestro cerebro, etcétera, ¿no?, para comprender la solución del problema. En el momento en que encontramos la solución, y vosotros sabéis perfectamente a lo que me refiero, algo se ilumina en nuestro interior. Hay como una luz mental. Ya lo he entendido, ya lo he comprendido. Esa luz, entre comillas, porque no es una luz real, es una luz intelectual, esa iluminación interior es la activación del entendimiento en acto, del intelecto agente, del entendimiento agente. ¿Vale? De manera que cuando conocemos los conceptos abstractos, lo que sucede es que el proceso de abstracción ha llegado a su último objetivo, que es la formación del concepto por medio del entendimiento agente. Ese entendimiento agente, como os decía al comienzo, es el que Aristóteles identifica con un estado, dice él, análogo a la luz, parece como de luz mental, vamos a decirlo así, cuando comprendemos algo, cuando entendemos algo, ¿no? Y lo denomina, como os decía Aristóteles, dice de él que es separado, inmortal y eterno. ¿Qué querría decir esto? Bien, se ha especulado muchísimo. Por ejemplo, durante toda la Edad Media la filosofía árabe se dedicó a estudiar este asunto, interpretarlo de distintas maneras. Bueno, quizá la manera más, digamos, más adecuada de interpretar esta tesis de Aristóteles es la siguiente, ¿no? Mientras el sujeto conoce las formas, mientras el sujeto piensa, mientras el sujeto hace ciencia, en definitiva, y conoce las formas abstractas, los conceptos abstractos, toca, por decirlo de modo, conecta con esas formas que son eternas y por tanto, pues goza por un instante de esa eternidad de las formas. Está como abstraído del tiempo, ¿vale? Y en este sentido, el entendimiento agente, pues es inmortal, separado y eterno. Pero cuando el sujeto deja de hacer ciencia y es un ser vivo como cualquier otro, pues pierde ese contacto con el mundo eterno de las formas, con la ciencia eterna y perfecta, y como es un ser natural más, pues su alma muere con el cuerpo y se disgrega con él. Así podríamos explicar un poquito esa contradicción que existe entre la inmortalidad del entendimiento agente en Aristóteles y el carácter mortal del alma en este autor. Bien, a partir de aquí Aristóteles va a distinguir entre como tres tipos de conocimiento, ¿no? La experiencia, el arte y la ciencia. La experiencia sería el conocimiento de lo particular. Por ejemplo, pues yo ahora sé que la pared de mi habitación es blanca, o de que esta camisa es azul, o de que el sombrero es negro, un conocimiento particular. El arte o técnica, la palabra griega es techne, es un conocimiento universal, pero que además incluye experiencia, ¿vale? Además incluye experiencia, ¿no? Por ejemplo, un médico, el arte médico, decía Aristóteles, pues tiene que saber ciencia, por supuesto, tiene que saber anatomía, química, etcétera, pero además tiene que tener experiencia para poder curar a los enfermos. Y luego, o por ejemplo, un pintor, ¿no? Tiene que tener unos conocimientos universales de perspectiva, etcétera, pero luego tiene que practicar y pintar cuadros o dibujar de manera concreta. Por tanto, el arte, la técnica, ¿no?, uniría lo universal y lo particular. Y finalmente tendríamos la ciencia, de las que ya hemos hablado en el apartado anterior, la metafísica, la física, la matemática, ¿no?, que es un conocimiento universal y necesario, demostrativo, de los principios y las causas de la realidad.
Dentro de las ciencias, Aristóteles distingue tres tipos de ciencias. Por un lado, las ciencias teóricas o especulativas. Aquí el término especulación en filosofía no tiene que ver nada con el término especulación en economía, por ejemplo, especulación monetaria, quiere decir actividad intelectual, pensar. ¿No? El conocimiento, digamos, científico, ¿no? El conocimiento intelectual, por ejemplo, el de la matemática, ¿no? Tendríamos, por tanto, las ciencias teóricas o especulativas, cuyo objeto es alcanzar un conocimiento desinteresado, puro, ajeno a la práctica, ¿eh? No tienen una finalidad práctica y que se ordenan por su grado de abstracción, como dijimos al comienzo, metafísica, matemáticas y física. Luego tendríamos las ciencias propiamente prácticas. El término práctico en filosofía designa no lo que habitualmente denominamos por algo práctico, algo útil, ¿no? Sino que designa los conocimientos que tienen que ver con la ética y con la política. ¿Vale? Con la acción del ser humano, la acción práctica del ser humano, ¿no? Por tanto, estas ciencias se ocupan del comportamiento humano en orden a alcanzar la felicidad, tanto individualmente como en el seno del Estado, y serían, por tanto, la ética y la política. Y por último estarían lo que él llama las ciencias poéticas, ¿no? Esto no, hoy en día no lo denominaremos así, estamos en el siglo IV a.C., evidentemente, que son aquellas que se refieren a la capacidad para crear y producir algún tipo de objeto artístico o un discurso sometiéndolo a reglas, y que serían básicamente la retórica y la poética, es decir, la oratoria, por un lado, y por otro el arte de componer versos, tragedias, comedias, etcétera. Bien, un aspecto fundamental con el que concluimos esta exposición breve de la teoría del conocimiento y de la antropología de Aristóteles es el concepto de vida contemplativa o vida teorética, que va a ser fundamental en el apartado de la ética que se estudiará un poquito más adelante. Para Aristóteles, una vida dedicada al pensamiento, una vida dedicada al conocimiento de las formas universales, ¿no? Lo que él denominó una vida contemplativa o teorética, el bios theoretikos, ¿no? En griego, ¿no? Es la vida propia del filósofo, esa vida orientada al conocimiento es la vida más perfecta y más elevada a la que puede aspirar un ser humano. Y en esto coincide bastante, aunque por un camino muy distinto, con su maestro Platón, ¿no? Esa vida está centrada en el bien supremo de la sabiduría, ¿no? Y Aristóteles va a considerar en su ética, como veremos, que esa vida dedicada al conocimiento, a la especulación pura, ¿no? La vida del filósofo, es el tipo de vida más perfecto al que puede aspirar el ser humano, porque en ese tipo de vida el ser humano actualiza aquellas potencialidades que le son propias por naturaleza, puesto que su naturaleza es el alma racional, es la razón. Una vida dedicada al estudio y al ejercicio y cultivo de la razón será la más propia del ser humano, la más adecuada y la más natural para el ser humano. Esto es muy interesante, porque normalmente para nosotros una vida natural significa pues tomar alimentos macrobióticos, ser vegano, en fin, ese tipo de cosas como muy materiales, ¿no? En el mundo antiguo una vida conforme a la naturaleza, una vida natural, quiere decir una vida de conformidad con la naturaleza racional del ser humano. La vida naturista ya la tenían porque los alimentos que nos daban eran totalmente naturales, por tanto no tenían que andar pensando en ese tema, ¿no? Pero para ellos una vida natural es una vida adecuada a la naturaleza racional del ser humano. Por tanto, Aristóteles, siguiendo este tópico que se repite en distintas escuelas filosóficas antiguas, la vida más elevada, más adecuada, más perfecta a la que puede aspirar el ser humano es la vida teorética o contemplativa. Además, va a decir él que es la vida que más se asemeja a la de los dioses. Es algo que hace divino al ser humano en un sentido metafórico, porque, dice él, si los dioses realizan algún tipo de actividad, si es que existen y realizan algún tipo de actividad, evidentemente no será una actividad material. La actividad que realizarán será la actividad de pensar, una actividad intelectual. Por tanto, aquel que se dedica al estudio, al conocimiento y por extensión también al arte, ¿no? Será aquel que sea más amado de los dioses, porque como dice Aristóteles, todos consideramos o que son amigos nuestros aquellos que se nos parecen de alguna manera o que son afines a nosotros. Por tanto, la vida dedicada a las musas, a la vida dedicada al conocimiento, es la vida más elevada y perfecta a la que puede aspirar el ser humano. Con esto cerramos el problema del conocimiento, esta breve exposición.
que debéis de completar evidentemente con los apuntes, y pasaremos al apartado dedicado a la ética aristotélica.